Bueno, continuamos con esta maravillosa jornada del Día Nacional de los, las y les afroargentinos, afroargentinas y afroargentines y de la cultura afro. Este 8 de noviembre que convoca a toda la comunidad, a todo el movimiento afroargentino y nosotros desde Misibamba continuamos charlando, por supuesto, con hermanos, hermanas y hermanes de la comunidad, de mucho valor, de mucha empatía y también recorrido, ¿no? Cada uno desde su lugar en esto que es ser afro en Argentina. En este momento tenemos acá con nosotros a Mariel Música, la voy a denominar porque así es como le gusta, y me parece que así como es como se presenta ella al mundo, y por algo será que me encantaría que nos explique por qué Mariel Música, y bueno, primero darte la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Maga, y a todo mi Sibamba. Porque, bueno, arrancó cuando empecé a hacer este recorrido musical en mi vida, saqué un disco con mis canciones y había que encontrar un nombre que sintiera que me identificaba con este proceso, con este recorrido, esto de los nombres de artistas, ¿no? Que a veces plantean y bueno, surgió así. Y esto de poder sentir, de tener para las redes y para todas estas cuestiones algo más dinámico, ¿no? Algo más cercano, más humano. Yo sentía que eso también generaba una cercanía con la gente y con el arte que podía acompañarles. Sos cantante, compositora, bueno, lanzar un disco no es algo fácil, conlleva una construcción y, digamos, y un camino como a seguir. ¿Cómo definirías este primer trabajo y sobre qué ritmos musicales estás explorando en este momento, Mariel? Y ese primer disco, que lo siento muy lejano ya, porque cuando llegué al estudio yo hice otro recorrido en términos profesionales en mi vida, me dediqué a la comunicación, aún hoy lo sigo haciendo, a la comunicación comunitaria, a trabajar en territorio, al periodismo también en cierto momento de mi vida, y la música siempre estaba en paralelo y de repente ya no podía negarlo y empezaron a brotar canciones por cierto episodio en mi vida, que era algo que me sucedía siempre, componer, pero bueno, no salían a borbotones y pasaron cosas que hicieron que sucedieran. Gracias a eso, la chispa fue tengo que dejar esto registrado, hay que dejar huella con lo que sea, con lo que nos nazca, y que sabemos que el arte también no solo nos hace bien a quienes lo hacemos, sino también a las personas que se acercan a él y siempre sirve para eso, ¿no? Acercar un poco de cariño a otros corazones. Y bueno, ahí fue, el disco se llama Ecléctica, justamente porque tiene muchos géneros distintos. Y lo que me pasó entrando a grabar ese disco, que tiene algunas canciones de rock, pop, una cumbia, un reggaetón feminista, fue que me encontré yo ya venía haciendo un recorrido de investigación y de búsqueda sobre lo afro, ya venía bailando danzas afro, escuchaba muchísima música con raíces afro, y cuando entré al estudio, que tenía esas canciones para grabar, ya sentía que el próximo disco y el próximo recorrido iba por otro lado, yo ya quería cantar canciones, quería cantar salsa, bueno, ya venía cantando cumbia, había una búsqueda por esa matriz afro desde la musicalidad, pero no estaba en condiciones de grabar un disco con esos temas, ¿no? Y eso, y ahora estoy en ese proceso de investigación, la verdad es que estoy estudiando percusión, con una mirada más desde el amor al tambor y desde esto de ser tamborera, ¿no? Como pasa con Perla y con tantas personas que no se reconocen tanto como percusionistas y sí como tamboreros y tamboreras y toda esa mirada distinta. Pero bueno, es un viaje, recién empiezo, más allá de que alguna vez había hecho clases, la verdad es que es aprender a comunicar desde ese lugar, es otro proceso, ¿no? Y encontrarse con otros con ese lenguaje es otro proceso y ahí estamos. Y con respecto a la voz, canté siempre, hace un par de años que estoy dedicándome específicamente a eso, o sea, para mí ese es mi instrumento principal, más allá de esto de poder explorar otros, que han sido varios a lo largo del tiempo. Eh, pero bueno, la voz para mí es la base de todo, es donde me atraviesa la vida,
en general y todo lo que me pasa por acá. Y bueno, en este proceso de investigación estoy súper conectada y trabajando con Annie Fior, que es la que en Argentina hasta ahora, de las personas que yo conozco, la que más investigó sobre ritmos afrodescendientes y sobre todo los ritmos afro de toda Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Y bueno, este también es otro recorrido muy amplio, muy hermoso, muy maravilloso. Hablar de melodías, armonías, encontrarse a cantar con otros, que a veces no es lo que prima en la educación cotidiana convencional, ¿no? Eso es otro viaje, si no es una mirada más europea del coro, no hay un canto comunitario. Y la verdad es que eso estaría siendo lo que más me representa hoy, y pensar también en esto de cantar en pregones y con los coros, y que haya un ida y vuelta y esa comunicación que se da en el escenario o abajo de él, y poder interactuar, y esa magia que sucede tan divertida para mí de ese tipo de canto, ¿no? Sí, qué hermoso lo que contás, o por lo menos me vino a mí esa imagen a través de tus palabras, ¿no? De esto del encuentro, encontrarse para cantar, encontrarse para explorar, para investigar, para compartir, ¿no? Cosas que parecen que, bueno, que sí, que se pueden llegar a hacer, pero en realidad quizás UNE no le dedica el tiempo y la energía necesaria. Y en cuanto justamente en este periodo tan particular estamos pasando, necesitamos reencontrarnos con esos sentires. Y hay algo que tiene una profundidad muy particular de tu parte, que tiene que ver con que hay en esta explorar una cuestión de identidad que te fue abrazando, Mariel. Sí, es bastante fuerte porque yo no tomo dimensión hasta en el último tiempo, cuando me empecé a encontrar con ustedes, eh, inclusive cuando la conocí a Gabriela Caballero, que fue como el primer acercamiento más fuerte, porque la conocí a partir del trabajo, estando en Corrientes, y ella me habla de San Baltasar y me dice, igual si nos encontramos y a vos te atraviesa tanto, porque yo ya bailaba candombe uruguayo en esa época, si te atraviesa tanto, algo por algo debe ser, esos rulos no son menores, como fijate, hermana, me decía, y yo la verdad es que no tomaba dimensión de eso, y de eso pasaron 2 años y medio. Sí me llamaba la atención lo que me decía y me parecía re interesante. La investigación, siempre me gustó investigar sobre los árboles genealógicos, así que yo ya venía con esa chispita de investigar por todos lados. Y a partir del último tiempo, apoyada también por el trabajo, por el recorrido, por esto de investigar para el carnaval afroporteño, cuando me empiezo a encontrar con ustedes, pasaban otras cosas, ¿no? Como el reconocimiento no era, más allá de que mi Sibamba en una reunión por trabajo me dijo, bueno, si estás acá, nosotras ya te vemos afroargentina, ya cuando entraste a esta reunión, nosotros ya sabíamos que eras afroargentina, pero depende de vos y tu reconocimiento. Y cuando yo les escuchaba fue movilizante, porque por un lado había una parte mía que estaba feliz, y por otro lado había una parte mía que decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo es esto? ¿Esto es así? O sea, es tan natural, no, tampoco caer en esto, porque venía investigando mucho sobre la apropiación cultural, entonces me parecía un tema muy sensible, más allá de su reconocimiento como organización, me parecía un tema muy sensible, entonces no quería sobrepasar ni abordar la situación abruptamente o sin respeto. Entonces, en todo ese recorrido empecé a notar esto de compararse con la gente, ¿no? Y decir, no sé, estábamos en el trabajo hablando de cine, y de repente nombraban todas películas, y yo decía, no, ¿y vos qué mirás, Mariel? Y yo empecé, y se me vino la imagen, en ese tiempo, ¿no? Porque a flor de piel Netflix, por más que hayamos visto otro tipo de películas en otras cosas, y de repente me di cuenta que solo miraba series que tuvieran que ver con la afrodescendencia, películas que tuvieran que ver con la afrodescendencia, hacía mucho tiempo. No solo con la música, que ya sabía que eso me pasaba, y no solo documentales, porque me interesan mucho los documentales, la investigación sobre ciertas temáticas, sino que de repente me di cuenta, claro, yo consumo esta música, este cine, estos libros, ok, bien, eso ya es un montón. Y esto me pasa hace un montón de tiempo. Y con la musicalidad también. Y después yo, la verdad es que cuando Missy Bamba me dijo eso, más lo que me había dicho Gaby, su familia en Corrientes, más San Baltasar, que ya había pasado,
empecé a mirar y dije, bueno, a ver las fotos, porque ahora con esta mirada vamos a mirar fotos, a ver qué me pasa cuando veo las fotos de mi familia. Y ahí me descubrí otras cosas. A mi papá toda la vida le dijeron el negro, pero mi papá hoy vos lo ves y está blanco en canas, su tez propio del mestizaje, entendiendo que el mestizaje hace que también con los años el color ya no sea el mismo que cuando sos chico. Eh, Totalmente. pero a él le decían el negro cuando era adolescente, porque iban a la playa a tomar sol y a él le cambiaba el color de piel muy rápido. O sea, y vos ves las fotos, fotos de los años 70 estamos hablando, ¿no? 70, 80, y es cierto, o sea, Y algún esa día es le... una señal de presencia que muchísimas personas no la notan, le parece que es producto de, no sé, de que comen mucha zanahoria o del protector solar de muy buena calidad, pero digamos, a veces hay como una sorpresa, como puede ser la tuya, y una investigación, y otras hay como una negación a que esa posibilidad pueda estar. Pero también en cómo somos denominados radica lo como la gente te ve, ¿no? Es decir, la gente con las personas que somos afrodescendientes o que creen, ¿no? Que por ahí va, enseguidita está el calificativo el negro, ¿no? Que tan negro habrá sido ese padre tuyo para la sociedad, ¿no? Como para que directamente le pongan ese rótulo, y cómo él también lo pudo llevar. Pero bueno, es interesante esas cosas que se sienten cuando uno ve a otros hermanas y hermanas que todavía no se descubrieron a sí mismos. A veces puede resultar un poco imperativo, por eso siempre hay que hacer, digamos, las preguntas para que las personas no se sientan intimidadas, pero uno mira, no sé, como nosotros te hemos visto desde la primera vez y dijimos, esa chica es afrodescendiente, ¿lo sabrá? Es muy loco, porque después veía, no sé, mi tía tiene rulo mota, es súper blanca, pero tiene rulo mota, la nariz un poquito más ancha, mi tío lo mismo, por ahí los varones pierden tanto el crespo porque se lo cortan mucho, veía, ¿no? Mi papá ya no tiene eso, pero recordaba a mi mamá diciendo algo como que tu papá tenía, no me acuerdo cómo dijo, pero no dijo tenía un afro en el pelo, pero había hecho un comentario sobre que tenía mucho pelo. Bueno, aún hoy tiene mucho pelo, pero ya no lo tiene negro, digamos, tiene las canas y viste que las canas también te cambian la forma. Y eso, y después pensar que mi abuelo nunca conoció a su papá, que era algo que yo sabía, siempre lo supe, y que mi bisabuela nunca habló de quién fue el papá de mi abuelo y tuvo más hijos y tuvo otros maridos, y también saber que se había movido de una provincia a la otra. Digo, son cuestiones por ahí más de secretos familiares que son difíciles a veces que se sepan. A mí me encantaría saberlo, pero solo si el árbol y toda la familia quisiera, ¿no? Esas cosas suceden, yo ahí ya se lo dejo al destino, universo, como le querramos llamar. Eh, pero bueno, yo sigo investigando, a mí me da mucha curiosidad, porque se movieron de una provincia a la otra, de Concordia en Entre Ríos a General Pinto en provincia de Buenos Aires. Digo, ahí hubo mucho movimiento, para una época en que no era tan fácil trasladarse. Así que ahí estamos investigando y con este proceso de autorreconocimiento que de a ratos es como, ay, sí, soy afrodescendiente, y de a ratos es como, está bien que diga esto, pero me tocó el privilegio, como viví con el privilegio de blanca toda la vida, ¿qué hacemos con eso? Bueno, nada, abrir puertas para otros también. ¿Y En pudiste este- abrir esa puerta hacia tu familia a comentarles en lo que estabas vos explorando, independientemente de los resultados y de los que ellos quisieran aportar? Con mi papá sí está al tanto y está al día. Mi abuelo falleció hace unos años, así que no puedo hablar con él. Y con el resto de la familia no me animé por algunas cuestiones todavía. Sí, estuve, Exacto. pero también entiendo que quizás no es tan fácil para todos como lo es para mí esto de la curiosidad y todo eso. Entonces voy con cautela. Sí, hay que entender los procesos y mismo en familias donde ya tenemos una identidad marcada y trabajada, digamos, acercarse a compartir y a disfrutar de determinados espacios también es difícil. Eso es producto bueno, del racismo, de la discriminación que se sufre, en el cual, bueno, quizás a veces ir y compartir lo cultural lo terminás, bueno, dejando en la casa, como ha sido la historia
de los afroporteños, de los afroargentinos y afroargentinas bueno, a nivel federal. Y bueno, el dar a conocer lo que nuestras luchas y nuestra ancestralidad cuesta, así que me imagino cuando hay algo que se ha develado, pero que yo siempre me imagino cuando pasan estos términos de las personas que no han tenido una vida afrodescendiente, pero de repente abren esa puerta, es una puerta de libertad maravillosa bueno, que libera en cierto modo a esos ancestras y ancestros que te han predecido, Mariela. A mí me parece mágico cuando me encuentro con historias como las tuyas, y maravilloso porque creo que hay algo que se empezó también a completar en tu vida y también en tu quehacer cotidiano, porque esto te invadió en definitiva tu vida, tu manera de ser, ¿no? Sí, creo que primero que encontrás una familia, pienso, digo, y no por comparar, pero pensaba un poco cuando escuchamos los relatos de los nietos y las nietas recuperadas, ¿no? Con otra historia, con otro tipo de dolor, pero un dolor muy fuerte. Digo con otro tipo de dolor por la distancia en tiempo, ¿no? Porque la verdad es que son hechos horribles en ambos casos, pero digo, al estar tan cerca de la historia es más fácil ver ese dolor, yo siento, habiendo visto distintas entrevistas y demás. Y, y pensaba un poco eso, ¿no? Cómo te encontrás con una nueva familia, o en realidad con la familia real, porque pasan muchas cosas cuando nos encontramos entre nosotros que no podemos describir. Y eso me parece súper fuerte, encontrarnos y no es solo decirnos hermanos y hermanas que de a rato suena lejano y de a rato súper cercano, porque nos conocemos pero no nos conocemos, pero compartimos un montón de cosas en común. Y hay cosas que suceden como si fueran mágicas y funcionan y circulan y que por ahí con otras personas eso no te pasa. Y eso también es movilizante y es emocionante. Y con respecto a las cuestiones más laborales que me atraviesan, para mí también fue muy fuerte. O sea, venía hace mucho tiempo queriendo aportar con las investigaciones sobre lo afro en general a la institución. Ya habíamos pensado en esto de carnaval y demás, y eso estaba presente ya desde el año anterior. Y ya venía yo mostrando libros, yo cuento cuentos, muestro libros con distintas edades, yo ya venía, como le pasa un poco a Laura Ávila que los escribe, ¿no? A sus personajes afrodescendientes, yo ya mostraba esos libros, ya hablaba de ciertas culturas, pero de repente empezó a fluir más con carnaval, eh, y ahí también se abrieron puertas, desde la biblioteca a hablar de la temática, y me invadió y fue, yo necesito compartir esto, contar esto, y eso, y este es mi lugar, y lugar para la sociedad, y lo trajo como digo, también es hablar de cosas. Entonces, no había forma de hacer mi trabajo sino por este camino de abrir la puerta a lo afroargentino en particular y con las diferencias que sabemos que implicas hablar del tronco colonial o hablar de los afroargentinos y afroargentinas y les afroargentines de las últimas décadas, ¿no? Entonces había que acomodar un poco esa información, había que contarla de otra manera, no por tapar una o tapar la otra, todo lo contrario, sino darle lugar en la misma proporción a todas las historias y poder hablar de esto de la tercera raíz como país, como sociedad, que eso es lo que planteamos desde el día cero con las charlas de identidad afroargentina y también con todo lo que mostramos en Carnaval durante febrero y marzo hasta que nos agarró la pandemia, ¿no? Sí, quizás, bueno, entre nosotras nos conocemos, pero los que nos están escuchando no saben que vos, Mariel, sos como una especie, sin roturar tu trabajo, pero sos como una especie de gestora cultural, ¿no? Dentro de la biblioteca, dentro de, hay la biblioteca del Congreso. Sí. Porque, bueno, hemos Y compartido, digamos, espacios, has sido la encargada, ¿no? Junto a otras personas también de organizar eventos muy sentidos, muy caros para la comunidad, como ha sido esta experiencia del Jimmy Club, a través
de los carnavales. La verdad que podemos decir que ahí hemos despuntado los candombes del principio de año y que quedaron ahí porque después vino la pandemia. Teníamos muchísimas ideas, pero bueno, que se tuvieron que quedar ahí a la espera, no estancadas, sino a la espera de que esto se pueda abrir y podamos volver a compartir. Pero bueno, es interesante cómo esta cuestión de identidad afro te movilizó, quizás como nunca, como para que puedas dar impulso a estas actividades que hasta el día de hoy nosotros desde Misibamba agradecemos. Pero me parece interesante saber cómo te encuentra ahora este 8 de noviembre, porque quizás hace unos meses atrás vos veías, bueno, ¿qué vamos a hacer para el 8 de noviembre desde este espacio de la biblioteca para los afro, como si fuera un otro? Y ahora resulta que es un nosotros. Es para vos también. Todo lo que hagas es para vos. Entonces, ¿qué te trae, no? ¿Qué sensaciones? Bueno, por lo pronto ese domingo voy a estar sentada mirando todo esto. Eso ya el fin de semana, de hecho, no sé, hay propuestas. Te dicen, no, veámonos en un parque. No, es el 8 de noviembre. Yo me voy a quedar sentada con la computadora, aunque lo vengo haciendo hace meses. Todo bien. Es un día especial, no voy a abandonar a mis hermanos en este momento, a la familia. Eh, ¿Cómo me encuentra? Y por lo pronto vamos a tener una charla el lunes 9 a las 19 horas, en la que por suerte vas a estar vos, Maga, y va a estar también Mérida de Rosario. Y eso ya, por lo pronto, me parece un montón, y vamos a hablar sobre racismo, que es algo que hay que seguir discutiendo y debatiendo, hasta que realmente sea igualitaria las posibilidades para todos. Eh, y por otro lado, no sé, es muy loco, es muy loco, no sé cómo expresarlo. La propuesta de ustedes de participar de esto, de mandar la foto, también es muy movilizante y también me genera como idas y vueltas de sí, 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 ah, no, pero no, no, ¿qué es esto? ¿Está bien? ¿Está mal? Y vuelvo a lo primero que contaba, ¿no? No ocupar espacios que no sean nuestros y todas esas cosas, lleva un tiempo de proceso de hacerlo carne, y también que todo este proceso a mí me sucedió en soledad, que no es lo mismo, porque las redes son hermosas y maravillosas y nos han permitido contactarnos y seguimos en contacto con toda la red. Y a mí siempre me importó lo federal, la institución siempre le importó lo federal, y eso me ha atravesado trabajando en el bibliomóvil y recorriendo todo el país, desde pueblitos de 60 o 200 personas a grandes ciudades, y eso hace que yo tenga ese vínculo también con la afroargentinidad. Entonces por ahí me contacté con un montón de gente, hermanos, hermanas, hermanes, y no los pude ver. O sea, en San Baltasar armé una comunidad y todavía no la pude ver, y eso para mí fue bastante fuerte, porque no es lo mismo que juntarnos, como vos dijiste. En febrero teníamos una idea de candombe, pensaba el 8N, nos fuimos de ese espacio cultural hablando entre las instituciones de, bueno, para el 8 de noviembre vamos a hacer algo, el espacio está disponible, la institución está abierta, y la verdad es que no se pudo, así que a mí en ese sentido se me mueven muchas cosas, la no posibilidad de encuentro real, con la necesidad de los abrazos de estos tiempos que son importantísimas, y al mismo tiempo esto de, bueno, eso no pudo ser, pero hicimos un montón de otras cosas y sucedieron un montón de otras cosas maravillosas que llevaron a que nos encontráramos más rápido también. Sí, totalmente. Yo creo que en nuestro afrosentido, no ha sido un año perdido, sino todo lo contrario, como que hay una cosecha que venimos levantando y que bueno, que nos permite también llegar a través de esta herramienta que será muy fría, pero nos permite llegar a muchísimos lugares. Bueno, la gente se ha encontrado con que hay una disponibilidad de tiempo producto de quedarse en la casa, no porque no haga nada, sino porque hay un montón de personas que sigan trabajando, pero bueno, quizás le ha encendido un poco la luz para decir, bueno, me voy a fijar en este tema o voy a intentar trabajar tal temática, como ha pasado con muchos docentes. Sí que en ese sentido hemos trabajado y seguimos trabajando un montón, digamos, es un muy buen año
a ese nivel, digamos, con lo que se conecta con lo afro, y también con esta necesidad de ir a la identidad, porque la identidad afro es negada, es oculta, y hay como una cuestión de que muchísimas personas que están en tu proceso y otras que, bueno, que ya saben que no son de la comunidad, pero quieren contribuir, ¿no? A salir. Hay una lucha contra el racismo, que es lo que nos va a convocar en una de las charlas, que por un lado tiene muchísimos aliados y aliadas. ¿Vos cómo creés que esto se va a seguir caminando? ¿Cómo las instituciones empiezan a abrazar, aunque sea mínimamente, el tema para tratarlo hacia el adentro y también visibilizarlo hacia el afuera? Yo creo que hay mucha movilización internas y también externas a las instituciones sobre varias temáticas importantes en este contexto. La violencia de género es una, que se ha visibilizado mucho más. El racismo es otra, digo, no es solo el caso de George Floyd, sino muchísimas otras situaciones graves que pasaron en Argentina. Em, También estamos hablando cuando hablamos del acceso a la tierra, también hablamos de racismo. Entonces, en estos días, eso ha sido un tema que se ha puesto en la mesa, por suerte, lamentablemente con situaciones muy graves, pero sabemos que también el racismo está ahí de fondo pesando. Entonces, tenemos que hablar de esto, hay que seguir hablando de esto adentro de las instituciones, si las instituciones lo permiten, y afuera de las instituciones. Y también hablarlo en el cotidiano, y me parece que lo fundamental, así como con las cuestiones de género, es hablarlo entre nosotros. Si vos no sos capaz de corregir a alguien o plantearle una situación de incomodidad a alguien, por más que sea dolorosa y cueste, a nosotras como mujeres nos ha costado siempre hablar de estas cosas, con otras mujeres, con otros hombres, digo que también, porque la deconstrucción es hacia adentro, es en comunidad y también depende de las instituciones y también depende de la sociedad en general. Pero si no lo hacemos en la chiquita, no vamos a poder modificar muchas cosas. No nos podemos quedar esperando a que el resto o el Estado venga a resolvernos algo si el Estado no lo hace, y tampoco podemos quedarnos esperar que otra persona genere ese cambio que queremos ver. Digo, son frases cliché en algún punto, pero si no registramos al que tenemos al lado que podemos hacer la diferencia, o hablarle o comentarle, mirá, esto me dolió, esto me molestó, y no solamente, digo, a mí me tocó nacer con el privilegio de blanca. Yo tengo la obligación, en mi caso y en mi creencia, de generar otra cotidianidad para mis amigues, mis compañeros, mis hermanos de la comunidad afro, a quienes les tocó llevarlo en la piel. Y eso no es menor. Entonces, si podemos hacer algo, hagámoslo. No nos quedemos de brazos cruzados, no nos callemos. No hay que callarse en esas situaciones. A veces pienso que mi afroargentinidad fue muchísimo más visible de chica y yo no lo notaba, porque para mí esto que te estoy diciendo hoy me sucedía en la primaria, en la secundaria. No, me dolía muchísimo que discriminaran a alguien, muchísimo, muchísimo. Y particularmente cuando eran cuestiones racistas. Y no sé si era porque a mi papá le decían negro y era como, ¡ay, vino el negro! ¡Ay, el negro! No sé si era por eso, pero para mí, yo creo que en mi familia siempre me crió, mi mamá y mi papá siempre me criaron pensando en la igualdad de condiciones para todas las personas, aunque a nosotros nos tocó nacer y en un contexto, a mis papás y a mi mamá no, pero ellos tuvieron la posibilidad de estudiar y de trabajar y de trabajar de lo que habían estudiado, que eso no es menor, pasar por la universidad pública, que eso también es un privilegio. Y a partir de eso no hicieron como, ah, bueno, yo me olvidé de todo. No, claro, a ellos les habían tocado unas realidades muy heavy, muy complejas en la infancia. Digo, el lenguaje también lo tenemos que deconstruir, ¿no? Digo, acabo de decir que Totalmente. y acostumbradas a hablar con palabras que no son en español. Eso también es un tema. Puede sonar divertido, gracioso, lo podemos incorporar, pero hay palabras que también tienen cuestiones discriminatorias. Pero es un largo viaje eso también. Pero lo que iba es, en mi casa me criaron para no discriminar, para, obviamente que la tele y los dispositivos y los medios, y sabemos que la comunicación y todas las representaciones que tenemos internas están construidas por eso que mamamos desde muy chiquitos y chiquitas. Pero imagínense también si en una casa a eso no se le pone límites. No solamente veo y escucho todo el día los medios. A mí también me pasa. Yo también todavía tengo un montón de miradas en relación a eso. Entonces, es difícil, pero me acuerdo de estar en la primaria y en la secundaria y que le dijera a mi compañero,
ay, negro bolita, no sé qué, y yo saltar, y por eso ganarme gente en contra, ya de chica, por decirle, ¿cómo le vas a decir así? Tiene un nombre. O por lo menos preguntarle cómo querés que sea el apodo. Y no sabés. Y después otra compañera que le decían bola 8. Y yo me agarraba un ataque de nervios. Y tenía 14, 15. Y pedía por favor que no hicieran eso. Después quedaba como la loca, como la ridícula, como que, no, no le molesta. La otra persona, por no incomodar a esa persona y por ser parte del grupo, también asintiendo, porque no entendía o porque no podía reclamar por sus derechos. Entonces, también eso es un tema. Pero si Sí, seguimos hoy a los comentarios, a todas esas cosas, y no registramos, no va a cambiar más esto. No tenemos que esperar que lo resuelva el Estado o que lo resuelvan otras personas o que sea solo una lucha, como vos dijiste recién. Hay un montón de gente que por ahí no es afrodescendiente, pero igual quiere seguir aportando a esto. sí, totalmente. El tema de la transformación social tiene que ver digamos, con diferentes espacios, ¿no? Y todo lo que entre todos podemos hacer para lograr justamente este cambio. El Estado siempre es responsable en cuanto que lamentablemente es como el gran difusor, ¿no? Y también el gran transformador en políticas afirmativas, en políticas públicas que pueden llegar a cambiar la realidad de la gente, ¿no? Pero bueno, uno no puede dejar de reconocer que el Estado ya tiene en las bases fundantes un racismo, en esto ya de privilegiar algunas identidades por sobre la otra, y con ese mismo Estado es el que nosotros estamos trabajando como para hacer la transformación, ¿no? Ahí a veces hasta hay un choque necesario justamente como para poder aunar esfuerzos contra el racismo que, como dice la canción, es un monstruo grande y pisa realmente fuerte. Pero bueno, hay un montón de situaciones que vos nombraste, Mariel, que tienen que ver con la naturalización de esos comportamientos. Antes la escuela se veía como un espacio, como lo de Roca, ¿no? Como esta cosa del crisol de razas en el cual vamos ahí y nos tenemos que asimilar todos. Y el que queda por fuera, lo que se ve diferente, es lo que está mal y lo que va a ser objeto de burlas, de prejuicios, de estigmas y etcétera. Desde nuestros trabajos, desde también lo que hacemos, ¿no? Cuánto vos tenés un corazón y un laburo de artista muy importante, ¿no? Y cuánto colabora el arte en desandar, ¿no? En desconstruir. Qué actitud diferente que tienen las personas también cuando se enfrentan a una expresión artística, sea cual fuere, ¿no? La música, el canto, la pintura, justamente para dar cuenta de lo que significa, por ejemplo, estos actos de racismo. Vos, en tu experiencia, ¿te considerás en sí una activista, como una activista militante a través del arte para llevar esas palabras? Sí, completamente, completamente. Si escuchan el primer disco, que está en todas las redes y esas cosas, para mí ya Nombralo, ahí nombralo. se llama Ecléctica el disco, está en YouTube, está en Spotify. Bueno, igual pueden ver Instagram, que es Mariel Música, el Instagram. Yo ya en ese disco, las cosas que digo y cómo las cuento, no hablé específicamente de lo afro, pero la cumbia habla de un contexto social, político, y menciono al FMI, o sea, digo, a lo sangriento que es la economía, y es una cumbia. Y después en el reggaetón feminista obviamente hablo de construcción y de nuestra lucha. Para mí, yo soy militante todos los días desde todo lo que hago. O sea, puedo tener más facilidad o menos facilidad de acuerdo al lugar en el que esté, de poder hacer visible eso o de poder transformar la realidad desde el espacio que esté, pero la verdad es que la música y la militancia me atraviesan de la misma manera. Y eso no se escapa, y de hecho, en este momento en que estoy trabajando mucho esto de poder cantar en clave, de poder pregonar y trabajar todo eso, siempre es para cambiar desde el día cero, es para cambiar los discursos. A mí me gusta mucho la salsa, pero lo que menos me gusta son las letras, porque la mayoría de las letras son machistas. Qué Y eso bárbaro, fue una ¿no? decisión, porque me encanta bailar salsa, me encanta cantar salsa, y lo mismo con la rumba cubana, digo, todo el tiempo hay discursos mmm, ya antiguos, ya no van en esta época, no deberían haber,
estado nunca, pero bueno, pongámosle que es el problema de la historia y también la humanidad evoluciona y es parte de nuestro trabajo como individuos e individuas. Pero, no sé, no, todo el tiempo pienso en que hay que modificar las letras y es parte del viaje y de hecho creo que lo que más me cuesta es componer en estos tiempos, no porque no tenga que decir, sino que me da miedo cómo pueda hacerlo cada vez mejor, ¿no? Es esto de, bueno, ahora componer sobre algo que ya tenés un montón de información y además sabés la importancia y el peso y demás, bueno, también es tirarse a la pileta, hacerlo, obviamente ya con un aprendizaje que es, se lo podemos mostrar, es muy difícil a veces componer y en ese proceso mostrar lo que componés a cualquiera, hay algo de la cuestión de la obra y el cuidado de la obra y del mimar, porque es como un hijo, una hija, entiendo Sí. que no se compara con maternar, ¿no? Digo, No, como es por el hecho de la creación, ¿no? Desde ahí. esa creación y a veces es muy difícil compartirla antes de que esté perfectamente lista, pues perfectamente, ¿no? Es como, o que podamos mostrarla, porque está terminada. Y en eso de mostrarla, a veces es necesario mostrársela a quienes consideramos referentes, mejor, me corrijo, siempre es necesario mostrárselo a quienes son referentes de ciertas temáticas que vos estás abordando. Yo eso lo aprendí con el primer disco, con el reggaetón feminista, porque cuando lo terminé, lo saqué, lo mostré, lo empecé a mostrar y ya estaba editado, ya estaba terminado. Y vinieron compañeras mías en ese momento de un espacio donde militaba y me dijeron, che, pero tal frase me parece que no termina con la idea. Está bien, es una canción, en una canción no puedes poner todas las teorías que tenés sobre ciertas temáticas. Pero quizás si yo lo hubiera mostrado antes, cierta frase lo hubiera reconvertido y hubiera quedado con otra mirada. Tampoco estaba tan lejana, ¿no? Porque una viene haciendo una deconstrucción, no es que era Sí. algo que no daba sacarlo o no sé, como pasó en estos días, una canción nefasta de candombe hecho en Argentina, pero de candombe uruguayo, súper racista y súper machista. Eh, no sé, no era tan grave la situación, pero a mí, que soy, que busco todo el tiempo que sea lo mejor posible las cosas, fue muy fuerte eso. Y ahí entendés que como nos estamos deconstruyendo, también es necesario mostrar ese arte a gente que lo valore, que lo proteja y que lo cuide, ¿no? Con ese respeto con que lo estamos haciendo nosotros. Pero es necesario también mostrar y decir, a ver, está bien esta canción, ¿no? ¿Crees que me equivoqué? ¿Que hay algo de la letra que está mal expresado? Porque por ahí no es algo que pensemos, pero que se malentiende. Bueno, ahí también es un mea culpa, es sentarnos y, bueno, bajar un poquito los egos en esa creatividad que es hermosa y maravillosa, pero que también hay que saber compartir y entender que nos podemos equivocar en ese proceso y que también es necesario que salgan esas canciones, de todas maneras. Entonces, qué mejor que las hagamos nosotros y desde la comunidad y con este amor, con esta profundidad y con esta militancia. Sí, totalmente, porque además en ese compartir que vos nombrás como para no cometer esos errores, está el construir, digamos, no es porque la persona que va a tomar tu obra va a ser absolutamente decidora de todo lo que vos quieras hacer o va a apelar a la censura, sino justamente es para hacer un aprendizaje, porque del lado del artista, muchas veces de los escritores, de los periodistas que sacan notas acerca de la temática afrodescendiente, bueno, a veces está la buena intención, pero es tanto el eurocentrismo que queda en nuestras cabezas que igual se siguen repitiendo hasta aún con esas buenas intenciones los mismos errores. Y nosotros también como comunidad, por supuesto, hemos tenido que revisar, porque vos has nombrado, ¿no?, cuestiones de género, Mariel. Hay una perspectiva de género que en el camino de la visibilización no estaba dada en un principio para la comunidad afro. No estábamos hablando de nuestras ancestras tanto. Ese ese es un mea culpa, ¿no? O decíamos ancestros y nos parecían que ahí estaba todo. Y no, no está todo. Hubo ancestras, ancestros, había jóvenes, niños y niñas que necesitan ser nombrados y que lamentablemente formaron parte de una tragedia que duró 400 años y más, como ha sido la trata esclavista, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué te trae la figura de María Remedios como mujer negra y eje del reconocimiento de la ley 23.852 que nos reconoce? Me parece grandiosa.
A mí me pasó algo muy loco, que es que yo llegué a María Remedios del Valle mucho antes de que se empezara a contar sobre ella. La verdad es que ya no recuerdo con qué libro fue que llegué, pero estaba justamente investigando las cuestiones de género y buscando para hacer una actividad sobre mujeres de la patria, porque ya había leído de ella, pero no estaba en todos lados esa información. Y venía leyendo una cosa, la otra, y como 2 años después empezó a haber información por todos lados de María Remedios. Se ve que veníamos cocinando eso, ¿no? Porque no quiere decir que de la noche a la mañana pasó, sino que varias personas veníamos en esa búsqueda y apareció la información sobre ella. Ya a mí me parecía increíble esta negación que había de parte de la historia de que la madre de la patria no existiera, digamos, en los registros, en el compartir, en la educación pública o privada, pero que no estuviera dentro de la currícula. Y cuando vi eso, dije, uy, bueno, entonces ya no es solamente es una mujer y es negra además, o sea, ya tenemos una doble invisibilización. Entonces es algo más grave esto. No solo que encima murió pobre, como le pasó a San Martín en Francia, como le pasó a este otro acá, y no solo eso, porque digo, hay un montón de cosas que estaban mal, y que inclusive Belgrano la había reconocido a ella, a Juana Zurduy, y sin embargo la historia la había negado otra vez, a las dos. Y no deben ser las únicas, de hecho ya sabemos que no son las únicas, pero deben haber muchísimas más. Entonces, qué mejor que seguir hablando de María Remedios del Valle, de Juana Zurduy, y obviamente sería genial que apareciera en un billete, ¿no? Que sería maravilloso, no solo adentro del Congreso, entre los cuadros de las mujeres que hicieron historia, no solamente con una estatua, como pasó en La Pampa, en un pueblo de La Pampa que estaba ahí, lamentablemente, de hecho, lastimaron la obra de arte que había, la derribaron, la golpearon y demás, la volvieron a construir, por suerte. Es súper necesario seguir hablando de mujeres como ella, de nuestros ancestros y ancestras, porque en definitiva venimos de esa raíz, y hay que seguir hablando de esto, y hay que seguir enarbolando la bandera de María Remedios del Valle como madre de la patria, y también porque hace muchos años que creo que hay que dejar de decirle patria y empezar a decirle matria a esto, y empezar a hablar con propiedad sobre las cosas, porque en definitiva, más allá de que está buenísimo hablar de patria y de nación y de lo que nos une, dónde se gestan los bebés y las bebés, ¿no? Sí. Y que sabemos que tenemos esa posibilidad de seguir creando. Entonces, me parece a mí más atinado, ya es una postura política, me hago cargo acá, Mariel, persona que habría que empezar a decirle matria y no patria. Bueno, ahí está también nuestra mano, nuestra responsabilidad como mujeres, porque, bueno, hay cuestiones que sabemos que nosotras le ponemos más énfasis para visibilizar nuestras propias luchas, ¿no? Como vos decís, más allá de ya esta declaración del 8 de noviembre, la ley, el reconocimiento como madre de la patria, todo lo que se sabe hasta el día de hoy, bueno, la sola existencia de la ley todavía no llegó ni a todas las currículas, ni a la amplitud que merece alguien que se está denominando madre de la patria. No está en el Salón de las Mujeres Argentinas, no tiene un monumento de Estado, más allá de otros reconocimientos que bien lo hacen los artistas, así que hay muchísimo para trabajar, pero creo que es un buen comienzo. ¿Vos cómo lo ves, Mariel, este periodo en el cual lo afro comienza a ser reconocido como parte de la raíz argentina? En términos de categoría de raíz, digamos, yo evito hablar de primera, segunda y tercera, me parece que todas son raíces, todas de importancia y en diferentes periodos. Quizás hacer hincapié en que hay raíces que son preexistentes al Estado-Nación, como de los pueblos indígenas y las raíces africanas. Pero bueno, uno entiende que es difícil asimilar, ¿no? Que en un país que se cree blanco y europeo, que la madre de la patria sea negra, es como, es como mucho, ¿no? Ya va a llegar el día. Ya Estoy va, segura que ya va a llegar el día. Y bueno, vos cómo ves el trabajo que venimos haciendo a través de Misibamba,
te enlaza obviamente una hermandad afro que has dado a conocer y que buscaste y que se te dio en todo, ¿no? En tu piel, en tu sentir, ¿no? Pero ¿qué es lo que más te gusta de este encuentro con Misibamba? Me gustó mucho saber que estaban haciendo ese recorrido escuela por escuela, yendo a cada rincón. Eso me parece que es lo fundamental en este recorrido. Si nosotros y nosotras no empezamos a hablar con las nuevas generaciones, a deconstruir desde ahí y a que se reconozcan adentro de sus familias, era lo que decía hace un rato, ¿no? Esto de la comunidad primero, más allá de lo que puedan hacer otras personas, empezar a pensar en a quién tenés cerca, a veces en a quién tenés lejos y te invitan a participar, o te toca llegar con el trabajo, o por vacaciones. Digo, a veces es entrar al almacén y hablar con alguien y tener esa charla, o en algún cumpleaños como me ha pasado a mí, bueno, pero vos, y empecé como hicieron, no, vos con esos rulos, y no, hace poco me contó un chico que había descubierto que su bisabuela había escapado de Brasil por la esclavitud y había llegado a Misiones. Y la verdad es que él no tenía la información que yo tenía. Y estaba bueno hablarla. Quizás no era el contexto, el momento y demás, pero me parecía re interesante esto de estar más atentos y atentas, ¿no? Y sé que Miss Ibamba hace eso todo el tiempo y están atentes cada vez que se les convoca y también cuando no se les convoca, y me parece fundamental ese trabajo que hacen, porque necesitamos, y más en una ciudad tan grande como esta, que sé que por ahí en otros lugares no sucede tanto o hay más en las proporciones de cantidad de gente militando, el espacio afro es mayor en relación a la cantidad de población, aunque igual todos sus territorios tienen sus particularidades y a veces es muy difícil porque la negación es muy fuerte. Así que cualquier granito de arena es válido. A mí me gusta mucho el trabajo territorial que hacen y el tiempo que se toman para explicarle a todas las personas y también el tiempo que se toman, especialmente a las mujeres de Misibamba, para repensar y repensarnos en comunidad de mujeres esto de cómo nos reconstruimos, ¿no? Cómo nos reconstruimos y nos repensamos sin lastimar a nadie, sin pensar en que las otras que venimos con este recorrido y que nos tocó nacer blancas, eh, tenemos que deconstruirnos y queremos hacerlo y que por ahí nos equivoquemos en ese camino, pero que ustedes están ahí para mostrárnoslo y también para acompañarnos en ese proceso. Y eso también me parece que es una gran característica de Misibamba que otras organizaciones no he visto que tuvieran. Nuestra militancia tiene que ver con la identidad y está por fuera del color. Por eso nos encanta conocerte, Mariel, nos encanta saber de tu historia, de todo lo que vos haces, ¿no? Para que eso se devele, se descubra y bueno, honrás sin duda a tus ancestros, a tus ancestras y bueno, por eso te queremos acá con nosotros a través de este medio hoy, pero bueno, después tendremos tiempo para abrazarnos, pero bueno, compartir en definitiva este 8 de noviembre tan importante para todos y para todas y que vos estés ahí dando a conocer tu voz. No sé si hay algo más que vos quieras agregar, comentar. Agradecerles profundamente por todo este tiempo compartido y este recorrido y que sigamos construyendo en conjunto de la manera que sea, pero que sigamos construyendo. Bueno, ahí estaremos juntas, como siempre, trabajando, militando, poniéndole garra y arriba el feminismo negro. Arriba el feminismo negro. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Te queremos mucho, Mariel, y gracias. Todo es. Feliz día. Feliz día a todas las personas que nos están mirando, que ya se reconocen afroargentinas.